Pero lo importante es, ¿va a salir aprobado o no? Bueno, aún no sé si terminó la reunión de comisión donde están los funcionarios, está el jefe de gabinete, el ministro. A mí me quedó una sensación que no me gusta. Lo vi al ministro hoy casi con una velada extorsión al Congreso de que si no le aprueba la ley en los términos en que ha sido enviada, el país va a ir al abismo. Yo creo que eso es hacer gatopardismo. Es una cosa muy mala. En primer lugar porque, para que le queden claro a todos los televidentes, nosotros estamos en contra del default, obviamente. No imaginamos... No quieren el default. No, eso está, y por unanimidad, está terminado, y además default con organismos multilaterales 2 veces peor en términos de soledad en el mundo al que tuvimos en el 2001. Claro, porque el 2001, hay que aclarar siempre, no estuvimos en default con el fondo ni con ningún... Con el sector privado, ¿no? Claro. En segundo lugar, nosotros queremos facilitar el tratamiento, pero hay que tener presente esto. Digo que hacen gatopardismo porque mandan una ley con 2 artículos, donde en una está el financiamiento junto, pero en ambas meten el tema del programa de gobierno. Y en realidad cuando nosotros votamos la ley que tuvieron ellos como iniciativa para que vuelva al Congreso la autorización, cosa que me parece lógico que recupere competencias el Congreso, aunque desde 1853 ha estado delegado, estuvo siempre en la Constitución. Con el fondo, no con el resto de la deuda. Pero No, con el exactamente, o la que tiene que ir en el presupuesto al Congreso. Pero ya lo advertimos en aquel momento. Miren, nos parece muy bien que el Congreso sea el que autorice, según dice el artículo 75 de la Constitución, inciso 4 séptimo, toma de deuda o empréstito. Ahora, estos muchachos hacen gatopardismo y de paso, cañazo, quieren meterte que vos le acompañes el programa de gobierno entero, ¿no? Además, incorporan un memorándum, que es el que le envían al Fondo Monetario, donde por supuesto, si bien los fundamentos no es lo resolutivo, no deja de ser importante, pero es de un nivel de grosería política, de falta de tacto, de un gobierno débil, que no tiene mayoría, que tiene fractura expuesta en su propio bloque, que necesita la oposición, no tienen los votos en un momento crítico como vive la Argentina, que además de eso tengan una actitud provocativa e inclusive que no coincidimos en los términos ni en lo que se mete ahí adentro. Entonces, para nosotros el tema es muy claro. No queremos default. Juntos por el Cambio va a ser un esfuerzo muy grande para que votemos todos juntos, obviamente, pero estamos lejísimos, no coincidimos en nada en el programa de gobierno. Y digo porque el programa de gobierno es del Ejecutivo. Es decir, ustedes lo que están de acuerdo es en autorizar el préstamo del fondo. Sí, punto. Además ellos han dicho que esto es un refinanciamiento, es discutible, para mí es un préstamo nuevo, no es un refinanciamiento, es un préstamo al cual han aumentado 5.000 millones más que piden para pagar los otros en términos. Pero de cualquier manera, lo más significativo es ¿cuál es la razón para que a mí me diga que yo tengo que coincidir con él y votarle de que la inflación va a ser el 40%? ¿Cuál es la razón por la que me diga de que yo tengo que votar de que la emisión va a bajar del 3,7 al 1%? Pero ninguna razón, ni al Congreso lo puede además obligar. Ustedes no tienen facultades para administrar. No, pero además yo no tengo facultad para hacer programa económico en el Congreso, eso lo tiene el Ejecutivo. Pero además de eso, agréguele un valorcito no menor. Es el mismo ministro que cuando fue a fundamentar el presupuesto que no salió y que nos echa culpa a nosotros porque tampoco tenían mayoría y no quisieron encontrar consenso, nos dijo que la inflación seguía siendo del 33% y estamos en el 50%. Es el mismo que ahora proclama con el presidente de que nosotros tenemos que votar porque ellos van a traer la felicidad, porque los salarios van a superar a la inflación, porque no va a bajar el gasto. Entonces, es de lógica pura, de sentido común. No hay ningún párrafo en la Constitución que obligue. Y por otro lado, el Fondo Monetario respeta las leyes del país. Lo que quiere es un compromiso, al cual primero le mandó una carta de intención el gobierno diciéndole, mire,
quisiéramos que nos den un préstamo por esta situación. Después, que habrán negociado, hace 2 años que están, ahora vienen de golpe, un memorándum de entendimiento, ¿no? Y después hacen esta ley. Entonces, cuando nosotros lo vimos, advertimos rápidamente, le dijimos, no, miren, financiamiento sí, ni un obstáculo, ayudamos, a pesar de que el barco de ustedes no tiene rumbo y está semi hundido, pero peor es para el país lo que va a pasar. ¿Se van a resolver los problemas de la Argentina por lo del fondo? No, pero sin ese acuerdo con el fondo es muy probable que se agraven más fuertemente en materia de falta de crédito, estar en soledad en el mundo. Y en tercer lugar, les dijimos, miren, no pueden hacer eso. Ustedes, nosotros vamos por el financiamiento. Entonces dice, vamos a dividir el artículo. Y ahí, con una vieja maña, gato pardismo, lo dejan unido a los dos y en ambos dice lo mismo. Así que nosotros tenemos toda la disposición. ¿Es cierto que ustedes le pidieron al gobierno que cambie ese? No, lo que manifestamos es que ese artículo en esas condiciones a nosotros nos estaban queriendo arrastrar a que los acompañemos a un programa de gobierno que negociaron ellos, que hablaron ellos, que lo acordaron ellos y que legítimamente se han comprometido a cumplir, aunque nosotros pensemos que no lo van a cumplir. Pero independientemente de eso, si no estaríamos hablando de cogobierno o nos hubiesen consultado algo. Es más, recuerde usted, Joaquín, que estuvimos 15 días, que el presidente se había comprometido que el ministro iba a hablar con la oposición, nos iba a dar información y nos dejó plantado peor que una varilla, como si fuera un gobierno cargado de fortaleza cuando es el gobierno más débil que tiene 2 años por delante. Entonces, fíjese usted, van hoy, todavía están, nos quieren convencer, medio nos extorsionan. No quiero ni hablar de los números, después lo va a tener, creo que está José Luis Espert también, más allá de las diferencias, no coincido en mucho de su diagnóstico en esto, pero mire, hoy lo que ha hecho el ministro, el jefe de gabinete fue con un discurso a buscar conciliación, y después el ministro se le escapa. Rompió. Sí, yo creo que es muy joven, tiene una cuestión de ego, pero además de eso, nos recomendaba a nosotros que tenemos que estar juntos. No le pudimos preguntar si los convenció a los propios. Imagínese usted. ¿Usted ve una división muy fuerte en el oficialismo? Porque estamos hablando de qué van a hacer ustedes, los opositores, porque el oficialismo parece que está dividido. Bueno, yo creo que ahí... Esto es lo que vemos los periodistas. ¿Ustedes lo ven así? Sí, yo creo, primero, desde hace 2 años dijimos que había un gobierno bicéfalo y que la bicefalía no existía en los países serios. Acá ya está demostrado de que el poder lo tiene uno. Y en segundo lugar... Una, sí. Y en segundo lugar, creo que hay una fractura expuesta, definitiva. Está roto eso. Y está roto de una manera que uno tiene que lamentar porque quedan 2 años de gobierno. Y está roto de una manera que, por ejemplo, para trabajar en las comisiones, las dos, de presupuesto y finanzas, han tenido que cambiar los que estén de la cámpora, porque no vaya a ser que después me voten. Se han ido los amigos de la cámpora de la tiene comisión. Facultad el presidente, tiene que integrar las comisiones, su bloque ha cambiado los nombres para buscar, obviamente, leales que le permita tener un dictamen de mayoría, posiblemente muy ajustado. Ahora, también puede haber dictamen de minoría si no hay satisfacción. No es una decisión que hoy vamos a tomar, la vamos a esperar mañana. Tendremos una reunión con la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, ¿no? La reunión está prevista para el jueves. Es decir, Sí, le quedan, el jueves la sesión, sí. Le quedan 2 días. Sí, siempre puede sesionar el jueves, podría el viernes si hiciera falta. Lo que yo creo es que tenemos que estar muy serenos. El gobierno tiene que tomar conciencia que no solo que está débil, en segundo lugar o tercer lugar que tiene quebrado el frente. Cuando un partido político no solo cambia ministro, tiene visiones absolutamente distintas en el mundo, como la que hemos visto nosotros, pero además de eso, se le quiebra la fuerza del Parlamento. Los antecedentes de la Argentina indican que está en un tobogán y que debe darse cuenta. Entonces, dialogar, negociar en términos serios políticamente, significa reconocer esa debilidad, porque no tienen los votos y nosotros no lo vamos a llevar al default. Pero eso no significa que la consecuencia de esa es una extorsión para que hagamos lo que ellos quieren de cualquier manera. De ninguna manera nosotros vamos a ir a votar un programa de gobierno
que no es competencia del Congreso, nuestra interpretación, otros pueden tener otra, pero creo que sobra la jurisprudencia constitucional en eso, de ninguna manera, y menos con un gobierno que viene y nos avisa, miren, acá acordamos, miren, los salarios van a estar más altos, y después describen cosas sueltas, ¿no? Y yo tengo que votarlo, entonces ellos van al fondo y le dicen, mire, entonces, ¿saben qué juegan? Están acostumbrados a hacer oficialismo y oposición, policía y ladrón, no se puede. El gobierno y el presidente tiene que tomar conciencia de no ser irresponsable. Si la Cámpora decidió construir un relato para el futuro a cambio de sostener un gobierno, nosotros vamos a dar gobernabilidad, pero no vamos a pagar la irresponsabilidad política de la demagogia que se hace. Tienen que tener la tranquilidad los argentinos. Nosotros no vamos a empujar. Hay gente que va a votar en contra, pienso, no estoy hablando por el interbloque, es que he escuchado de otros bloques, respeto todas las opiniones, obviamente, pero sí tenemos claro que con default vamos a estar peor, por lo menos en nuestra opinión. Vamos a estar peor que lo que estamos y que aún en el acuerdo con el fondo, la Argentina todavía está sin GPS, está navegando en neblinas, pero peor es la otra consecuencia. Así que mensaje para el gobierno, no piensen de que la responsabilidad nuestra es ingenuidad. Lo que tienen que darse cuenta ellos es de la debilidad, abrir, escuchar y si quieren que salgan con alguna fortaleza, cambiar. De lo contrario, definiremos la estrategia que llevaremos adelante, donde la responsabilidad quedará sobre ellos. Mario, usted que siempre contesta con sinceridad, le voy a hacer una pregunta. ¿Es cierto que hay tantas divisiones también en Juntos por el Cambio? No, hubo miradas... Ayer hubo una reunión de... La de ayer le diría yo que estoy muy satisfecho, no me duele el estómago. No, creo que había miradas distintas. Yo soy partidario, pero una opinión personal. Por lo general, cuando hay muchas visiones y además el gobierno está en el enorme desconcierto, no llevar las nuestras a los medios. Es poco trabajo para ustedes. Pero en realidad, si tenemos un gobierno que es desgobierno, poner una oposición que esté fragmentada, me parece que poco aliento le damos a salir de la desconfianza que tiene la sociedad. Pero de cualquier manera, creo que ayer aproximamos mucho, independientemente de las miradas que hay, y hubo una decisión, por lo menos ahí se manifestó, de que vamos a tomar una decisión en conjunto. Los presidentes de que bloques, van a votar juntos. Sí, que los presidentes de los bloques estamos empoderados en estas horas para terminar de dialogar, buscar a ver cuál es el camino para la estrategia parlamentaria y se lo vamos a comunicar a la Mesa Nacional, la analizaremos con ellos y con los bloques en estas horas. Así que van a ser muy agitados. Yo espero estos mensajes para el frente de todos. Esto no es un país que esté para la joda. Está atravesando una situación muy difícil. Demasiada incertidumbre le metieron en la última vuelta que dieron por el mundo. Julio Verne se hubiera vuelto a su casa con lo que hicieron. El papelón. Cuando y no fue a estamos Moscú en el presidente. Cuando fue a Moscú el presidente. Pero por supuesto, digo, de cualquier manera voy a tomar lo último. Ahora hay sobreactuación de condena, ya lo hacen cada media hora. Usted está hablando del presupuesto y dice, permiso, voy a condenar la invasión. Está bien. ¿A usted no lo dejaron pedir en la Asamblea Legislativa un minuto de silencio por los muertos en Ucrania? Como corresponde la vicepresidenta, que obviamente estaba presidiendo. Y obviamente se siente dueña del Congreso. Sí, yo preveía que no iban a pedir ni siquiera un minuto de silencio. Entonces, sorpresivamente, con mucho respeto pedí, me ignoraba, dije para qué lo pedía, me seguía ignorando. Y para no romper su costumbre, obviamente, se levantó, dio vuelta a la espalda, se fue a buscarlo al presidente. Alguien le avisó de qué se trataba también lo mío, que ya lo había dicho. Cuando regresó, yo me quedé de pie, respetuosamente volví a pedir la palabra. Por lo mismo, era, mire, un minuto de silencio. A la misma hora, el Parlamento Europeo se ponía de pie frente al presidente de Ucrania y lo aplaudía de pie. Y nosotros, que somos un mosquito en el mundo, romper una tradición de solidaridad en un país de inmigrantes donde tenemos además colonia ucraniana, pero además el valor de la democracia. Lo que sucede es que yo creo que tenían miedo, porque recuerde usted que el presidente
sin que Putin se lo pida, le dijo que estaba asombrado de mirarle a los ojos, por ejemplo, un gesto inusual. O que la Argentina podía ser la puerta de entrada de las inversiones Y rusas. claro, no le habían pedido tanto y él le ofrecía igual. De cualquier manera, eso es una anécdota, le diría una descortesía parlamentaria, una grosería parlamentaria. Cuando ocurrió el terremoto en Chile, yo me acuerdo que Agustín Rossi, siendo opositor, pidió un minuto de silencio, hizo un minuto largo, y lo cual me parece bien. Niveles de tolerancia. Yo creo que habrán pensado que uno le iba a recriminar algo. En realidad uno tiene sentido de la ubicación y los argentinos ya sabían lo que habían hecho. Pero miremos hacia adelante. Yo espero que el gobierno reflexione que estas horas en el Congreso, al ministro Guzmán, tiene que saber que un gobierno no se saca las ganas. Gobernar no es como hizo el presidente a la tarde mientras ellos estaban ahí. Mandarse discursos que parece que lo ponen como un Quijote. En realidad es más parecido a Sancho que a Quijote. En la verdad, en el día de hoy, si tuviese los pies sobre la tierra, nos hubiésemos ahorrado esta energía. Y aún con los que puedan votar en contra, hubiesen buscado un diálogo franco, maduro, no nos hubieran ninguneado. 15 días nos tuvieron como si les sobrara plata. Entonces, ahora vamos a tener a Kicillof, que lo hemos escuchado hoy al gobernador, un presidente, lo digo con respeto, las palabras tienen un valor. Un estadista se define por muchas cosas. Un presidente que ha dicho hoy, y yo le tengo asco igual que ustedes al Fondo Monetario, son los demonios que dan vuelta por todo el mundo. Digo, ya no se está a la altura así. Después perder respeto en el mundo. Entonces nosotros tenemos que ir hacia un país normal. Mensaje para la oposición, o por lo menos la nuestra, no me atribuyo a los demás. Si queremos ir hacia un país normal que venimos buscando hace mucho, que no crecemos, un país que está lleno de incertidumbre, que no tiene GPS, que huele carne para todos, que creen que la inflación la doman de cualquier manera, requiere de nosotros mucha madurez. No atropellarnos ni por las cámaras, ni atropellarnos por vender futuro. Es un tiempo de democracia que está muy deteriorada, pero democracia y verdad. Eso es lo que el 2003 le va a pedir a los argentinos a la política. 2023, se equivocó. ¿Qué dije? 2003, dijo. Ah, no, 2023. Pero sobre eso lo quería... Sabía que quería buscar algo de eso. Sí, sobre eso lo quería preguntar. Hay muchos dirigentes de Juntos por el Cambio que creen que el 2023 va a ser el gobierno de Juntos por el Cambio. ¿Usted integra ese lote de dirigentes? Yo soy una persona muy realista y más en la Argentina, donde el futuro se mide por horas y el tiempo se desperdicia por minutos. Yo creo que hay una oportunidad, que los votos no te los regalan, que hay que recobrar confianza y que hay que tener una alternativa posible. No tenemos espacio para fracasar. Demasiado se está portando bien la sociedad, porque tiene una fatiga social muy grande con el 50% de pobreza. ¿Cree que va a haber espacio en la sociedad para estos aumentos que se anunciaron? No, porque el kirchnerismo sin subsidio, bueno, es como que le falta el combustible, imposible, tiene una cultura sobre eso. Es lo mismo sobre pagar costos en un gobierno, nunca, porque la generación de parlamentarios del kirchnerismo, no importa la edad, está hecho a la cultura del populismo. Con plata funciona y si no le echo la culpa a otro o emito, o aumento el gasto. Entonces, yo tengo la impresión de que nosotros tenemos una posibilidad cierta. Pero creo que es un camino escabroso el que viene por delante. El gobierno cree que está enamorado de la inflación, cree que le va a licuar todas las deudas, y es el ajuste más grande sobre el bolsillo y sobre el consumo de la gente, de los que menos tienen. Entonces creo que no tiene ningún plan, más allá de este acuerdo, ¿no?, con el fondo, no hay un plan económico, no hay un rumbo. Respeto los pensamientos distintos, hay pensamientos económicos también muy disímiles, pero la Argentina tiene que recuperar también otros valores. Un país que tiene que recuperar el valor de la ley, tenerle miedo a la ley, valores republicanos. Acá no se puede estar desde el poder escupiendo a la Corte Suprema como si fuese un campeonato a ver quién escupe más lejos,
cuando se pierden esas nociones a una sociedad fatigada, no se le puede estar pidiendo determinados comportamientos. Si no se hacen cargo del narcotráfico y la política de seguridad es la pelea de los que tienen el control de la seguridad, entonces es un país que está pagando ese precio. Entonces acercar el futuro va a ser muy difícil. Yo creo que es posible, las sociedades no se suicidan, pero guarda, hay que darle un canal racional, que crean en él, y no imaginar proyectos grandilocuentes, que el mundo nos vuelva a ver. Acá creen de que el mundo se levanta a la mañana a ver qué hace Alberto o Cristina. El mundo está con otras discusiones, con otra gente. Muy graves, muy graves. Y graves, además de las amenazas de la guerra, de la pérdida de vida, además del desplazamiento de poder, además de una economía global. Fíjense usted que hoy el argumento, cuando se hablaba de energía, encontraron otra excusa rápido, que es cierto que en parte es verdad. No podemos hablar mucho de eso porque a raíz de la guerra, ahora con el tema del gas que va a Europa, entonces... Eso es cierto. Que es objetivo, pero digo, está bien, pero no agarré la manta ajena para taparte vos. ¿Por qué no explicás qué es lo que estás haciendo? No, porque si vos tuviste, tu política durante 18 años fue 120.000 millones de dólares de subsidios, hiciste una cultura, obviamente que hay un sector de la sociedad muy grande al que le cuesta salir. La Argentina tiene que tener un cambio cultural y la política tiene que hacer docencia, no pegar alarido. Nosotros tenemos que explicar qué significa un default. Y a veces nos tentamos y nos dejamos llevar porque la grieta te empuja hacia un lado o el otro, pero hay que explicarle a la sociedad lo que significa ese sufrimiento superior al que se está viviendo hoy. Y además decirle que cuando firmen el acuerdo no vuelve la magia que el kirchnerismo siempre prometió, sino que es un largo camino de recuperación. Cada año que se pierde en educación, que se pierde en crecimiento en la Argentina, son 5 o 10 que perdemos hacia